Antes de iniciar, suscríbete y dale like. El Titanic es uno de los barcos más famosos de la historia debido a su trágico hundimiento el 15 de abril de 1912 en su viaje inaugural de Southampton, Inglaterra a Nueva York, Estados Unidos. La historia del Titanic es fascinante debido a su tamaño, su lujo y la tragedia ocurrida. El Titanic fue uno de los barcos más grandes y lujosos de su tiempo. Fue construido en el astillero de Harland y Wolff en Belfast, Irlanda del Norte, y se consideró el buque más grande y avanzado tecnológicamente de la época. El barco tenía una longitud total de 269 metros y una altura de 18 plantas, lo que lo hacía aproximadamente 3 veces más grande que cualquier otro barco en su tiempo. El Titanic estaba equipado con lujosas instalaciones y comodidades para hacer que el viaje de sus pasajeros fuera lo más cómodo posible. Contaba con un total de 840 camarotes, de los cuales 416 eran para pasajeros de primera clase, 162 para pasajeros de segunda clase, y 262 para pasajeros de tercera clase. Además, tenía una capacidad total de pasajeros y tripulantes de 2.224 personas. El Titanic contaba con una piscina, un gimnasio, una biblioteca y varios restaurantes. La primera clase del Titanic era la más lujosa y exclusiva. Los pasajeros de primera clase disfrutaban de habitaciones amplias y llenas de detalles, muchas de ellas equipadas con baños privados. El restaurante de primera clase del Titanic ofrecía un menú impresionante que incluía platos como ostras, sopa de tortuga, salmón ahumado, pollo asado y una variedad de postres y quesos. Mientras que el menú de segunda y tercera clase del Titanic era más sencillo que el de primera clase, pero aún así incluía una buena variedad de platos. Los pasajeros de segunda y tercera clase podían disfrutar de comidas como sopa de verduras, estofado de carne, pollo asado y pudín de arroz. La segunda clase también ofrecía comodidades muy superiores a la mayoría de los barcos de la época. Los pasajeros de segunda clase disfrutaban de alojamiento con camas, así como salones de lectura y bibliotecas. La tercera clase también era muy avanzada para su tiempo y ofrecía alojamiento para pasajeros que no podían permitirse la tarifa de primera o segunda clase. Aunque sus instalaciones no eran tan lujosas como las de primera y segunda clase, las habitaciones eran cómodas y estaban equipadas con literas. El Titanic estaba equipado con tecnología avanzada para la época, como un sistema de calefacción centralizado, ventilación y luz eléctrica en todo el barco. Además, contaba con una instalación de radio, que fue utilizada para enviar y recibir mensajes a otros barcos en el mar. El viaje inaugural del Titanic comenzó el 10 de abril de 1912, entre sus pasajeros y tripulantes a bordo contó con la presencia de algunas de las personalidades más ricas y famosas de la época, incluyendo a John Jacob Astor IV, Isidore e Ida Strauss, y Benjamin Guggenheim. La lista de pasajeros incluía a algunas de las personas más ricas y famosas de la época, así como a muchos inmigrantes que buscaban una vida mejor en los Estados Unidos. La lista de pasajeros también incluía a muchos miembros de la tripulación, incluidos los oficiales y los trabajadores de la cocina. El Titanic tenía programado un viaje de Southampton, Inglaterra, a Nueva York, Estados Unidos, con una parada en Cherbourg, Francia, y en Queenstown, actualmente conocida como Cobh, Irlanda. Tuvo algunos retrasos en su salida debido a dificultades técnicas y logísticas, y finalmente zarpó alrededor de las 12 p.m. del 10 de abril de 1912. Como estaba previsto, el barco se detuvo en Cherbourg, Francia, y Queenstown, ahora Cobh, Irlanda, para recoger más pasajeros y correo. Sin embargo, la tragedia ocurrió en la noche del 14 al 15 de abril de 1912, cuando el Titanic chocó con un iceberg en el Atlántico Norte. Para continuar con esta fascinante historia, primero suscríbete y dale like. A pesar de que el Titanic estaba equipado con suficientes chalecos salvavidas para todos los pasajeros y tripulantes, no ocurría lo mismo con los botes, además que no se utilizaron correctamente, lo que resultó en la muerte de más de 1.500 personas. Una de las historias más conmovedoras del hundimiento del Titanic es la de la banda que tocó mientras el barco se hundía.
La banda se llamaba The Titanic Band o The Band of the Titanic y estaba compuesta por 8 músicos, liderados por el violinista Wallace Hartley. Tocó en la cubierta del barco hasta el final, incluso cuando el agua comenzó a inundar el área donde estaban tocando. El rescate de los sobrevivientes del Titanic fue un esfuerzo coordinado y heroico por parte de varios barcos que llegaron al lugar del hundimiento después de que el barco se hundió en la madrugada del 15 de abril de 1912. Cuando el Titanic golpeó el iceberg, muchos pasajeros quedaron varados en el barco y tuvieron que luchar por sobrevivir en el frío y oscuro océano Atlántico. Sin embargo, cuando la tripulación lanzó los botes salvavidas, se dieron cuenta de que solo había suficientes botes para alrededor de la mitad de las personas a bordo. Después del hundimiento del Titanic, el RMS Carpathia, que estaba a unas 58 millas náuticas de distancia, recibió la llamada de socorro y se dirigió rápidamente al lugar alrededor de 2 horas después de que el Titanic se hundiera, pero para entonces solo había unos 700 sobrevivientes flotando en los botes salvavidas. La tripulación del Carpathia trabajó sin descanso para rescatar a los sobrevivientes del agua fría, proporcionándoles abrigo, comida caliente y atención médica. El Carpathia transportó a los sobrevivientes a Nueva York, donde llegaron el 18 de abril de 1912. Varios otros barcos también se unieron a los esfuerzos de rescate, incluyendo el Baltic y el Californian, aunque su llegada fue demasiado tarde para salvar a más personas. En total, se rescataron a unos 706 sobrevivientes de los 2.224 pasajeros y tripulación a bordo del Titanic, lo que lo convierte en uno de los peores desastres marítimos de la historia en términos de muertes. Si quieres más videos con historias asombrosas como esta, suscríbete y dale like. La tragedia del Titanic ha sido objeto de muchas películas, documentales, libros y obras de teatro a lo largo de los años. El hundimiento del barco ha capturado la imaginación del público y se ha convertido en un tema recurrente en la cultura popular. Aunque ha pasado más de un siglo desde el hundimiento del Titanic, su historia sigue siendo una de las más fascinantes y conmovedoras de la historia de la navegación. Su memoria sigue viva gracias a los numerosos homenajes y monumentos que se han erigido en todo el mundo para conmemorar a los que perdieron la vida a bordo del barco. Este lamentable suceso nos lleva a pensar en la capacidad de superar la adversidad. El hundimiento del Titanic es un ejemplo de la capacidad humana de superar la adversidad y sobrevivir en situaciones extremas. Los sobrevivientes del Titanic enfrentaron desafíos increíbles y sufrieron pérdidas devastadoras, pero muchos lograron superar la tragedia y seguir adelante con sus vidas. Por eso queremos rendirle homenaje a todas esas personas, alrededor de 1.500 que murieron en esta lamentable tragedia, pero también a las aproximadamente 700 personas que lograron sobrevivir.